Y en ese momento, cuando se presenta una de esas escaramuzas, este hombre pues le parece natural apoyar a los algonquinos, que son sus amigos. Resulta que los organizó y en esa ocasión, los algonquinos, al mando de Champlain, digamos Champlain apoyándolos, por primera vez derrotaron a los iroqueses y los hicieron retirarse. Los iroqueses se sintieron humillados, sintieron que esto era una ofrenda terrible, nunca le perdonaron eso a los franceses. Y por eso, cuando los ingleses asoman las narices por la zona, los iroqueses se van a volver inmediatamente amigos de los ingleses, porque los ingleses están en guerra contra los franceses, y los franceses son los del combo que apoya a los algonquinos. Entonces, aquí, cada una de las naciones indias se va a alinear. Los algonquinos también tienen su mundo, dentro de ello las mujeres tenían una importancia grandísima, porque era prácticamente un matriarcado, ellos eran cazadores, y en un momento dado las mujeres eran las que nombraban los consejos y podían llegar a reemplazar a alguien. Ellas tenían un papel preponderante dentro de las decisiones del gobierno. Ellos también tienen la gran tortuga, y ellos hablan de una condición para partir, tenían una característica muy particular que Champlain hablaba, de los ritos de los flores, que son parte de esta familia, que decía que en las fiestas de los muertos, cada 10 años o cada 12 años, ellos llegaban, cogían los ataúdes de corteza, los colocaban sobre una plataforma, más o menos a 3 metros del suelo, y luego separaban las carnes de los huesos. La carne se quemaba, los huesos los lavaban, los envolvían en una piel de castor y los transportaban al pueblo donde tenían las ceremonias. Allá, después de un festín y de danzas, los huesos se arrojaban a una fosa y se hacía una gran mezcla anónima. Entonces, para ellos, esa mezcla era la condición para que las almas de los difuntos pudieran partir por la Vía Láctea al reino de los muertos, donde los hombres y las mujeres podían volver a hacer sus actividades normales de la caza, la pesca y la agricultura, que era de lo que ellos fundamentalmente vivían. Eran labradores y eran un sitio donde había casas de presa y era donde las mujeres tenían los campos y los hombres cazaban los animales y tenían también toda su forma de vida, toda su forma de las naciones, y ellos tenían lo suyo. Bueno, resulta que este combo de los algonquinos se va a convertir en el aliado incondicional de los franceses, y los franceses les van a dar armas. Cuando los franceses les den armas de fuego a los algonquinos, esto se va a hacer una cosa muy complicada, se va a hacer una pesadilla ahí, porque ya cuando se meten las armas de fuego, pues se va a volver una cosa impresionante. Entonces, por eso mismo, por la enemistad entre estas dos tribus, cuando aparezcan los colonos de un lado y del otro, cada uno se va a hacer a un lado de la tribu. Los franceses del lado de los algonquinos por su vieja amistad con Champlain, y los ingleses del lado de los iroqueses. Y ahí empieza una pelea que va a ser muy tenaz, porque les van a meter armas a unos y a otros. Por ejemplo, los holandeses y los alemanes le van a ayudar a armar a los iroqueses, y esto va a ser mucho más complicado. Entonces, esto va a llegar a un punto en el cual un incidente va a ser protagonizado por un joven del estado de Virginia. En esa época era un pollo. Era un pelado jovencito y protagonizó un incidente en el cual él, que se llamaba George Washington, después celebradísimo hasta en los billetes de $1, ¿sí? Este personaje va a entrar en un conflicto, y los iroqueses, o sea, un conflicto con los franceses, y con los algonquinos, pero con los franceses. Y entonces él intervino y atacaron los iroqueses, y los iroqueses no entendieron muy bien el tema de que los franceses ya se habían rendido, y lo mataron igual, porque estos eran los hombres del bosque y de la caza larga, y eran ferocísimos guerreros, y tenían unas brigadas por entre los bosques durísimas, y esa alianza de los ingleses y de los americanos, de las colonias anglos, con los iroqueses va a ser fuertísima, porque ellos van a tener toda la barrera de los bosques, y tienen unas brigadas, como unos comandos en los bosques, peleaban con una astucia, y eran dueños de los árboles, o sea, ellos conocían la sabiduría del árbol, y en los bosques eran unos duros. Entonces, ahí van a matar a los franceses, y esto va a dar lugar a una guerra tenaz, una guerra que va a durar 7 años, una guerra que la llaman verdaderamente la Primera Guerra Mundial, porque esa guerra se dio a la altura de los territorios americanos entre franceses e ingleses. Esa guerra se dio a la altura de las islas de las Antillas, que la habían tenido los franceses. Se va a dar en la India y en Oriente, porque los franceses están empezando a tomar la Indochina. Se está dando por todos lados, y va a ser una guerra devastadora. Los franceses habían disputado las Antillas. Cuando nosotros estuvimos en los relatos de las Antillas, habíamos visto cómo, una vez que España tuviera el continente, Inglaterra y Francia se van a meter por las orillas y empiezan a crear estos atracaderos, estas historias de piratas, para coger los galeones que iban a ultramar, y de esa manera apoderarse del oro. Entonces las Antillas se van a volver lugares importantísimos por todo ese teatro de la guerra con España, y como ya Cuba y la Dominicana están de parte de España, entonces tomadas por España, entonces esta gente se va a meter por las Antillas Menores. Los ingleses le van a meter por Jamaica, pero los franceses se van a meter por Martinica y por Guadalupe, las islas de las Antillas Menores. En esta guerra que estamos hablando de los 7 años, los ingleses alcanzan a tomar las islas de las Antillas Menores, que los franceses ya tenían en su poder. Y hay un momento en que esta guerra se va complicando, se va haciendo más y más difícil, y es una guerra de unas proporciones gigantescas, y va a definir en últimas el destino de esa nación. Entonces, cuando esta guerra se va complicando, hay un momento en que los ingleses van a hacer una maniobra de una astucia impresionante. Se van a meter por un acantilado, van a subir un risco y van a subir los cañones por medio de cuerdas. Y cuando acuerdan los franceses, los tienen rodeados y se van a tomar un lugar que se llama Quebec. Entonces ahí empieza a cambiar el equilibrio de fuerzas, porque los quebecois van a quedar en manos dominados por los ingleses. Entonces cuando ya los ingleses logren cambiar el equilibrio de fuerzas, van a hacer un pacto con los franceses. Les van a decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que se conoce como el pacto de la nieve por el azúcar. Ustedes nos dejan toda esta zona de la América del Norte, y nosotros les devolvemos las islas que les habíamos quitado. De esa manera, ustedes siguen manteniendo sus plantaciones de azúcar, que son tan importantes para su economía, y nosotros seguimos de la nieve para arriba, que es en lo que estamos interesados, el pacto de la nieve por el azúcar. Y así, los franceses aceptan el pacto, ¿y qué pasa? Que la gente que está allá arriba, pues queda sola, lleva el bulto. O sea, los algonquinos van a quedar liberados a su suerte, porque los iroqueses pues les van a dar durísimo. Los franceses que estaban por allá, pues te veo, porque se retiran las tropas francesas, o sea, ya quedan a su suerte. Eso determina que sean los ingleses y no los franceses los que vayan a ser los dueños de estas tierras en el futuro. Es ahí, en la guerra de los 7 años, pero la diferencia la hicieron los iroqueses, porque son las naciones iroqueses las que van a posibilitar la victoria de los ingleses sobre los franceses, y de ese modo el carácter anglo que estamos formando de esta nación americana, de esta futura nación americana. Entonces ahí van a ganar los ingleses la parada, de manera que los otros van a quedar, eventualmente van a irse corriendo de ahí. ¿Qué pasa? Que los ingleses entraron todos por la costa, mientras que aquí había una barrera por el Mississippi. Entonces la idea era que los franceses los expulsaran de nuevo hacia el mar si hubieran ganado. Pasó lo contrario, los que entraron por la costa desarticularon
cruzaron la barrera a través del apoyo de la Gran Confederación de los Iroqueses. Y por eso toda esa zona quedó de nuevo en manos de los ingleses. Esa zona tiene una fuerte influencia francesa. Y la Luisiana tenía una fuerte influencia francesa. Después eventualmente la van a perder. Pero precisamente por eso sí se habla el creol. Hay mucha cultura francesa ahí. Pero el idioma es anglo, porque a la final ellos perdieron esa parte de los territorios y eventualmente también saldrían de ahí. Quedó una fusión particular, quedó una cultura diversa y riquísima. Y queda esta música que siempre nos va a acompañar, de una influencia profundamente francesa. Pero su idioma es anglo, de estos blues de allá, de Nueva Orleans, del Mississippi, de Luisiana. You best come on in my kitchen. Yeah, it's going to be raining outdoors. Así, aquí va a pasar una cosa de una altísima complejidad, y es la siguiente. Estas guerras tenían tres combos. Un combo que eran los colonos anglos, los colonos que habían venido huyendo, todo el combo del Mayflower y toda esa gente que hemos hablado. Esos estaban temporalmente aliados con los británicos y con los iroqueses para vencer a los franceses. El otro combo son los franceses, que son los exploradores, que son los cazadores de pieles, todos que están aliados con los algonquinos. En el momento en que los franceses pierden la batalla, en el momento en que los iroqueses hicieron la diferencia, ahí ya los colonos los colonos ingleses, los anglos que habían llegado a Inglaterra, dejan de necesitar al ejército británico. El ejército británico, los casacas rojas, llegaron allá empezando a tomarse el control sobre estas colonias autónomas que eran un proyecto de disidencia y de un proyecto de fe religiosa. Entonces empezaron a tomarse esas colonias y en esta alianza estratégica valía. Sí, porque lo necesitábamos todas las fuerzas para poder derrotar a los franceses. Pero derrotar a los franceses ya aquí en ronda, ¿ya cuál es el problema? Los ingleses, es decir, los británicos, van a mantener una alianza con los iroqueses, una alianza hasta el final. Tanto, que cuando se libre la guerra de independencia contra los ingleses para dar origen a la nación americana, los iroqueses van a pelear del lado de los ingleses hasta el final. Lo que va a hacer que eventualmente, cuando nazca la nación que se va a producir de esta independencia, los iroqueses estén condenados. Ese va a ser su fin. Entonces, ellos se van a independizar en 1776 y para 1779 ya las naciones iroqueses han perdido la batalla por los territorios donde les había enseñado la paz a Hiawatha. Los algonquinos también van a salir chamuscados porque los franceses van a perder y por lo tanto los algonquinos van a quedar allá también a su suerte. Entonces aquí empieza a pasar una cosa muy particular. Los británicos están intentando tomarse el control de las colonias y los quieren poner a pagar impuestos, porque al fin y al cabo ellos fueron los que empezaron esa guerra en ese incidente que te conté. Entonces, bueno, pero paga impuestos. Si no, pero un momentico. Usted me va a venir a pedir impuestos. Usted me va a venir a imponer leyes. Vendí la lora por no cargarla. ¿Cómo le parece? Pero no ve que yo me vine de Inglaterra huyendo de ustedes, que para abrirme del parche, que para que no me la monten, que para que yo pueda hacer aquí lo que yo quiera y vivir de acuerdo con mi fe, y ahora viene usted de ultramar y me la monta, que es que le pague impuestos. Pues no, pues me da mucha pena, pero yo le voy a decir una cosita. Sin representación no hay impuestos. Porque usted viene acá, me cobra impuestos a mí, pero no me va a dar representación en Inglaterra, entonces ¿qué? ¿Ahí cómo le vamos a hacer? No, señor. Y ahí los que tienen las de perder son los británicos, los casacas rojas, porque son los que vienen de allá, los otros ya están asentados, ya están bien. Inclusive hubo una época durante estas alianzas en que dentro de las casacas rojas había alemanes, había mercenarios alemanes, y esos mercenarios alemanes que venían con las casacas rojas eran particularmente crueles. Ellos eran alsacianos y ellos no tenían mucho cuidado ni nada. Se dice que durante la época en que pelearon las casacas rojas y que llegaron los alsacianos y pelearon con ellos, en el momento en que estaban peleando por la independencia, digamos contra los colonos, entre ellos venía gente muy cruel, y esa crueldad quedó testificada, la de los alsacianos, en una leyenda de susto y espanto, que es la leyenda del jinete sin cabeza. Es ahí cuando empiezan a aparecer los descabezados y se ve este jinete sin cabeza cabalgar, raudo y veloz en las sombras de la noche, dejando detrás de sí el espanto. Eso va a ser ya en los tiempos de la guerra de independencia. Entonces, ¿cómo es que se da la independencia? Los ingleses, los británicos, van a querer controlar la expansión de los colonos para de esa manera participar de su prosperidad y cobrarles impuestos. Es decir, los británicos van a tratar de proteger a las naciones indias. Protegen a las naciones indias evitando que los colonos se vayan expandiendo al interior de esas tierras. Y de una vez les van a cobrar impuestos. Entonces las naciones indias tenían en la presencia de los británicos una forma de protección, un aliado de alguna manera. Pero los colonos americanos les van a decir, los colonos, digamos, que vinieron de allá, ya esto es la segunda generación. Entonces, en la segunda generación vienen unos predicadores que son los del Reino de la Luz, el nuevo movimiento de la luz. Y este nuevo movimiento de la luz va a encabezar una campaña enorme para que la gente aprenda a leer, para leer la Biblia. Entonces, a eso sí les jalaban todos a que sus hijos fueran a las escuelas para leer la Biblia. Al ir a las escuelas para leer la Biblia, eso va a ser una población ya bastante culta. Entonces, la bronca contra los impuestos, el grado de autonomía que estas colonias tienen porque son proyectos independientes, va a ser una cosa diferente a la que sucedió acá, a la que sucedió en el sur, porque son proyectos independientes. La no necesidad de los británicos, porque habiendo derrotado a los franceses, ya como pa' qué. Todo eso va a hacer que la independencia americana esté a las puertas de este proceso. O sea, el resultado final de aquí es la independencia. Lo que pasa es que aquí va a haber una diferencia fundamental. En América Latina, el proceso de la independencia, el proceso de la descolonización en sí misma, crea el imaginario de las naciones que surgirán de ahí. Y las grandes personalidades como Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, todos ellos van a ser los héroes que están detrás de la nación. En la independencia americana, el proceso mismo no es el importante. La guerra de independencia, pues sí, le dan y le hacemos y tal. El proceso que es importante son las leyes que se van a dar después. Porque como cada una de estas colonias es autónoma, ninguna se puede imponer sobre otra. Y eso es lo que va a dar el pie de igualdad para la constitución que ellos van a hacer. Y es sobre esa ley que se funda el imaginario de esa nación. El nuestro se funda sobre la descolonización, el de ellos se funda sobre la ley. Ahora, acuérdense que en las colonias españolas, cualquier rebelión contra el rey era imposible. Si no, pregúntele a Aguirre cómo le fue rebelándose contra la corona Aguirre o la ira de Dios. Allá no, ellos no son dependientes de una corona omnipresente y omnipotente como era el imperio español en América del Sur, sino que allá son naciones independientes, son colonias que cada una se ha fundado de manera autónoma. Como cada
Cada una de esas colonias se ha fundado de manera autónoma, cada una tiene experiencia en el gobierno y en la creación de sus propias leyes, por eso es que ellos eventualmente van a ser un país federal. Entonces, porque naturalmente lo son, o sea, su proceso es distinto. La misma naturaleza de cómo se fueron asentando ellos en esas zonas tiene un carácter diferente a la que tenía Sur. Entonces, el resultado de nación es un resultado diferente porque es otro tipo de planteamiento, el de la fe religiosa que se estaba haciendo allá con el del imperio que se está haciendo acá, así. Entonces van a crear una nación completamente independiente. Al derrotar a los franceses, la lengua que va a predominar es el inglés, van a ser anglos. Al ser proyectos religiosos y al haberse independizado profundamente con un movimiento bíblico, que es para leer la Biblia y todo, van a ser protestantes. Como vienen un compuesto también de otras naciones de los mismos troncos históricos, como los holandeses y los hermanos, van a ser sajones también, pueblos sajones. Entonces van a ser, y son en general blancos. Entonces van a ser blancos, anglos, sajones, protestantes. Eso tiene una sigla. Más adelante esta gente se va a dividir en siglas. Y esas siglas se llaman WASP, White, Anglo, Saxon, Protestant. Blanco, anglo, sajón, protestante. Ellos van a clasificar a todos los diferentes pueblos que van a vivir allá según siglas. Eso va a tener su manerita. Pero todas estas historias hablan de por qué esa es una nación anglo y por qué los franceses perdieron la batalla. Aquí nos encontramos con los primeros pueblos que se van a enfrentar a ellos. Después vamos a ver el proceso de independencia. Y el proceso de independencia es el que va a mezclar la Carta Magna, que era la historia, o sea, la pura tradición inglesa del Parlamento, que es, digamos, de donde ellos vienen, con la igualdad de estas colonias, que están en condiciones perfectamente equitativas unas de las otras, con la fe protestante y con la lectura de la Biblia. Y todo eso va a dar lugar al nacimiento de una nueva nación, que son estados, cada uno de esos son estados. Y esos estados pues se van a unir, por eso se van a llamar Estados Unidos, porque son estados que se unen. Entonces, la historia de cómo se va a dar eso, la historia de cuál es la idea que hay detrás, de quiénes son los personajes que vamos a mostrar en esta historia y que son los que van a construir el imaginario de lo que va a ser esta futura nación, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Mientras tanto, dejamos a los algonquinos y a los iroqueses allá en el lago Ontario, en condiciones muy difíciles, porque este proyecto que van a hacer aquí es un proyecto que eventualmente va a ser incompatible con las naciones indias. Así que los primeros enfrentamientos los vimos acá. Ya después habrá un destino manifiesto y eventualmente estas guerras van a ser muy duras. Esta es apenas el principio. Está naciendo un mundo y está empezando la muerte de otro. Son todas las condiciones que se van a dar alrededor de estas inmensas tierras. Los ingleses se van a ir todos para el Canadá, uno vuelve para su casa y otros se van para el Canadá. Y allá cambia la correlación de fuerza con los franceses. Y los franceses empiezan a ser una minoría importante, pero bajo el dominio inglés, lo que genera profundas divisiones en lo que hoy es el Canadá. Y así queda planteada la historia para entrar al momento de la independencia y seguir contando la formación de un país y la historia de los pueblos que habitaban, los castores y los bosques y las praderas, y todas estas historias que se van dando en el encuentro de estos dos proyectos. Entonces, desde los espacios de la tortuga que soporta el mundo, desde los espacios de los clanes que tienen el tótem del oso y del castor, desde las naciones iraquesas, desde los que guardan los bosques y la línea central, desde las naciones algonquinas, desde los pueblos del Wampum, desde las ceremonias y las enseñanzas sabias de Hiawatha, desde los tramperos franceses, desde las orillas del Ontario, desde la llegada de los casacarrojas y desde la fe religiosa de los peregrinos que ahora se van convirtiendo en una nación, en la narración de Ana Uribe, en la producción de los días. Para ustedes, feliz fin de semana.